Conceptos de electricidad y los componentes del sistema de energía eólica. Existen aerogeneradores que producen energía eléctrica en corriente continua y otros que la producen en corriente alterna. La corriente continua mantiene un valor de voltaje constante, que puede ser positivo o negativo. Se produce dentro del generador eléctrico, a partir del movimiento de las aspas de la turbina. Y puede almacenarse en baterías, con ayuda de un controlador o regulador de carga. La corriente alterna cambia la polaridad de su voltaje, es decir, alcanza máximos positivos y negativos pasando por cero. Este cambio de polaridad ocurre 50 o 60 veces por segundo, se conoce como frecuencia y se mide en Hertz. La energía proveniente de los aerogeneradores entra a un inversor que la transforma de corriente continua en corriente alterna. La corriente sale con las mismas características que la proporcionada por la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts, y una frecuencia de 50 o 60 Hz. De esta forma se conecta al panel de distribución eléctrica de la casa o inmueble, y éste la distribuye a las luminarias, toma corrientes y por último al medidor bidireccional instalado por la compañía eléctrica. El medidor bidireccional se encarga de cuantificar la energía producida por los aerogeneradores, la demandada por el usuario a la red de distribución y calcular la diferencia entre las mismas para determinar la tarifa de consumo eléctrico. Los aerogeneradores que producen energía en corriente alterna se conectan a un transformador que baja el nivel de voltaje o tensión para que coincida con los niveles de la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts y una frecuencia de 50 o 60 Hz. Es importante que te familiarices con cada uno de los componentes del sistema de energía eólica y sus respectivas funciones. De esta forma, tu desempeño como instalador será el adecuado.